La política surge a través de la socialización entre seres humanos. Desde que los seres humanos aprendieron a cultivar y comenzaron a asentarse en diferentes zonas, comenzaron a reproducirse y a formar lo que se le conoce como sociedades. El gobierno tiene como misión principal llevar a cabo la voluntad del Estado. Los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, salud, vivienda, alimentación y educación, y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Pero, ¿de dónde nace? Se dice que las primeras sociedades fueron las familias, no necesariamente tenían una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras, es decir, la necesidad de un gobierno. Con el paso del tiempo, las familias se agruparon para ayudarse mutuamente en la recolección de alimentos y en la defensa de otras familias. A esto se le llamó tribu, en el cual era necesario escoger a alguien que se hiciera cargo del gobierno. La palabra gobierno proviene del griego y la palabra se expresaba de la siguiente manera, la cual tenía diferentes significados como pilotar un barco, dirigir o gobernar. De acuerdo con diferentes catedráticos, la forma de gobierno se basa en el predominio de la mayoría, pero con respecto a las minorías. Esto conduce al pluripartidismo. En cuanto al funcionamiento, se señala que debe existir pluralidad de órganos constitucionales, separación de poderes, constitución rígida y un control de constitucionalidad de las leyes ordinarias, parlamento electivo, una amplia tutela de los derechos públicos subjetivos y particularmente los derechos de la libertad civil, descentralización amplia, idea parlamentaria y democracia directa. El gobierno es el grupo de personas, entidades y organismos indispensables para el funcionamiento de un país y al mismo tiempo ejerce el poder político sobre una sociedad. Actualmente y a través de los años han existido diferentes tipos de gobiernos, como los siguientes. En griego se define de la siguiente manera. Este sistema concentra el poder en una sola persona. Normalmente se le atribuyen valores divinos. Más que nada se caracteriza por acumular el poder en una sola persona. Rara vez pueden cuestionarse, no existe oposición y emplean diversos mecanismos para seguir en el poder. Un ejemplo claro es el de Robert Mugabe, quien fue un héroe de la independencia en Zimbabue en la década de los 80s, pero luego gobernó en una autocracia. Su legado se construyó en base a la violencia y a la opresión, y un colapso económico tan extremo que el dinero perdió su valor y millones de personas escaparon del país. Incluso se le llegó a comparar con Nelson Mandela. Sin embargo, fue en noviembre del 2017 cuando sus militares se movilizaron en su contra y su gente pudo salir a las calles. Este es el sistema que actualmente se vive, el cual se define por la soberanía del pueblo y el derecho que se tiene a elegir a sus gobernantes y controlar a sus gobernantes. De igual forma, la palabra proviene del griego y se escribe de la siguiente manera. Existen dos tipos de democracia directa y democracia representativa. La diferencia es que la democracia directa es aquella en la que el pueblo ejerce las funciones de gobierno, la cual hasta el momento no existe y solo se ha llegado a dar en regiones con muy poca gente o muy poca población. Y la democracia representativa. En las democracias representativas el pueblo sigue siendo titular de la soberanía, pero la ejerce a través del voto para seleccionar representantes electos periódicamente que los estarán representando posteriormente. Esta es una forma de estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El término nació en el periodo de entreguerras. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concreta todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezcan las órdenes del líder. Un ejemplo claro de esto puede ser el nazismo, que tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezado por Adolf Hitler, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvástica y el terror fueron los grandes símbolos del régimen que pretendían crear un estado racialmente puro
y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales. Los tipos de gobierno son una característica fundamental de cualquier sociedad y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y las oportunidades de sus ciudadanos. Hay muchos tipos de gobierno, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, los sistemas democráticos permiten a los ciudadanos participar en el proceso de toma de decisiones y elegir a sus líderes, lo que puede promover la transparencia y la responsabilidad en el gobierno. Sin embargo, también pueden ser ineficientes si los ciudadanos no están bien informados o no participan activamente en la política. Por otro lado, los sistemas autoritarios pueden ser más eficientes y rápidos en la toma de decisiones, pero a menudo se caracterizan por la falta de transparencia y la violación de los derechos civiles y políticos. Además, la concentración de poder en manos de unos pocos individuos o grupos puede llevar a la corrupción y el abuso de poder. En última instancia, el tipo de gobierno que es mejor para una sociedad depende de muchos factores, incluyendo cultura, historia y valores. Lo importante es que cualquier gobierno sea capaz de proporcionar un entorno seguro y justo para todos sus ciudadanos y que promueva el bienestar general de la sociedad en su conjunto.